Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de libro. Es el ejemplo 2.7 de la página 35. Os lo leo, no lo voy a escribir porque vosotros lo tenéis ahí en el libro. Os lo leo y escribo los datos más importantes nada más. Vamos a hacer este ejemplo que es sencillito aquí, y luego el próximo día en clase hacemos un ejemplo que es más complejo. Eso lo hacemos en clase para que haya explicaciones un poco más, no sé, un poco más completas, o porque puede haber más preguntas y eso. Bien, os leo el ejercicio. Dice: un jet es un avión. Un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora. 140 millas por hora, dice ahí. Y entre paréntesis pone aproximadamente 63 metros por segundo. O sea, nos evitaron, en este caso, tener que hacer la conversión. Dice, pregunta A: ¿cuál es su aceleración? ¿Cuál es la aceleración? Entre paréntesis dice constante. ¿Cuál es su aceleración constante si se detiene en 2,0 segundos debido a un cable de arresto que traba el jet y lo deja en reposo? La pregunta es cuánto es la aceleración. Y luego trae otra pregunta B que dice: si el jet toca al portaaviones en la posición x sub i igual a 0, ¿cuál es la posición final? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner entonces, en esos problemas es importante definir dónde va a estar el origen y cuál vamos a considerar como instante inicial y como instante final. Repito, es importante, ¿eh? Dos cosas. Ubicar el origen donde queramos y para cada pregunta que te hagan decir cuál es el instante inicial y cuál es el instante final. En este caso está muy simple y no, pues parece obvio que lo mejor es elegir como origen de coordenadas el punto donde toca al portaaviones, o sea, justamente en el momento que aterriza. Y ahí empezamos a contar el tiempo, es decir, el instante inicial sería ahí. Y el instante final, pues cuando se detiene. Fijaos que dice que se detiene en 2 segundos. Eso serían cosas importantes para ubicarse, ¿eh? La referencia, donde ponemos los ejes, digamos, o el origen de coordenadas, y cuál consideramos instante inicial y cuál consideramos instante final. Después, es conveniente que los datos estén todos en unidades SI. Si no, normalmente conviene pasarlo a unidades SI porque te quedas más tranquilo. Si todas las unidades del enunciado, si todos los datos están en unidades SI, es muy sencillo hacer el procedimiento y olvidarse de las unidades. Nada más pones en la respuesta las unidades correspondientes. En este caso, entonces, vamos a resolver el problema. Pongamos las 6 incógnitas que os decía: XY, XF, VXY, VXF, AX, IT, y a ver si de esas conocemos 4. Hay veces que hay algunos datos que están como ocultos. Por ejemplo, vamos a ver, XY. ¿Qué es XY? Es la posición inicial. Nos dicen de una vez que elijamos la posición inicial 0, es decir, que pongamos el origen justo cuando aterriza. Entonces XY sería 0. XF es lo que nos
preguntan en la parte B. Vxy sería la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad toca el portaaviones? Con 140 millas por hora o 63 metros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad final? La velocidad final es un dato oculto, es cero. ¿Por qué sabemos que es cero? Porque dice que se detiene. Eso es importante. La aceleración. La aceleración no lo sabemos. Me dicen que es constante, pero no lo sabemos. Eso es importante, que me digan que es constante, porque entonces podemos usar estas 4 fórmulas. Si no, no. Si no es constante la aceleración, estas fórmulas no serían correctas. Y el tiempo, si me lo dan, es 2,0 segundos. Muy bien. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 datos, entonces podemos resolver el problema sin dificultad. Nada más hay que elegir la fórmula adecuada. Por ejemplo, este ejemplo es justamente igual al que dije antes. Entonces, para hacer XF, la pregunta A, para la A, voy a elegir la ecuación, habíamos dicho la ecuación 4, que es en la que no está la aceleración. Ah, no, perdón. Primero me están preguntando la aceleración. Entonces, para hallar la aceleración, tengo que usar una fórmula en la que no esté la otra, XF. Una fórmula en la que no esté XF es la 4. Una fórmula en la que no esté XF es la 2. La 2. Entonces, me quedaría Vxf, 0, igual Vxy, 63, más AX, es la incógnita, por el tiempo, 2, o 2,02. Y de ahí nada más despejo la aceleración y me queda AX, ¿verdad? Ojo para despejar, ¿eh? Para despejar tengo que mandar 63 para la izquierda y 2 para la izquierda. ¿Cuál hago primero? ¿Puedo pasar el 2 que está multiplicando al otro lado a dividir? No, señor, no puedo pasarlo porque sería un error grave, porque el 2 no multiplica a todo lo demás que hay en su miembro. Recordad esto, ¿eh? Para poder pasar algo de un miembro a otro, o sea, de un lado a otro de la ecuación, tiene que estar operando a todo el resto del miembro. ¿El 2 multiplica a todo lo demás que está en ese lado? No, entonces no lo puedo pasar a dividir. ¿El 63 está sumando a todo lo demás que está en ese miembro? Sí, entonces sí lo puedo pasar a dividir. Digo, a restar. Está sumando, pasa restando. Me quedaría entonces menos 63 igual a x por 2. Y ahora ya, ¿cómo hago para despejar a x? ¿Puedo pasar el 2 que está multiplicando al otro lado a dividir? Ahora sí, porque el 2 está multiplicando a todo lo demás que está en el miembro. Entonces sería menos 63 entre 2. Entonces la aceleración me da negativa de menos 31,5. Vamos a poner la respuesta con 2 cifras significativas o con 3, como queráis. Vamos a poner menos 31,5 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Ojo que esas son las unidades y que se restan. Las unidades de la aceleración, AX o A. No está negativo. Quiere decir que va en sentido contrario a la velocidad. Si se mueve hacia la derecha, cuando toca el portaaviones y se mueve hacia la derecha, pues la aceleración es hacia la izquierda, porque está frenando. Y la parte B me pedía la posición final. Entonces, la posición final la voy a calcular usando la XF. Puedo en realidad usar casi en cualquiera que esté XF, porque ya tengo la aceleración. Pero si hubiera cometido algún error con la aceleración, también, o sea, si esto estuviera mal, también voy a tener mal la XF si uso esta, por ejemplo. Tal vez es mejor que uséis, bueno, no hay problema si usáis esta, pero tal vez es mejor que uséis esta, porque no está aquí la aceleración, como habíamos dicho antes. Entonces, usando la fórmula 4, me quedaría XF, que es la incógnita, esto da igual a XY, que es 0, más un medio por Vxy, que es 63, más Vxf, que es 0, y por el tiempo, que es 2. Y esto me da XF igual a 63 metros.
era 63,0 o algo así. Perdón, es que estoy sin anteojos y es de noche. Es 1,5 por 63 y por 2. ¿Será 63? ¿Sí? ¿63,0 o 63? Como queráis.